Buenos días a todos. Disculpen el retraso. Vamos a iniciar la reunión que corresponde a la tutoría 5. Les voy a mostrar la agenda que ha propuesto el licenciado Ramos porque quiero hacer una pequeña modificación ahí. Recordarles que siempre se tiene tutoría y repaso los días miércoles a las 7 de la noche. Han habido un par de ocasiones en donde por motivos de fuerza mayor yo no he podido realizarlas, pero en la medida en que puedo, pues sí. Pero también tenemos la plataforma y el correo para hacer las consultas del caso. Ahora, antes de entrar con el material para este día, quería que habláramos un poquito sobre las actividades. Estaba viendo la agenda, dice dar un espacio para que los estudiantes resuelvan sus inquietudes sobre las actividades. Sobre todo quisiera que habláramos de las tareas, aunque me parece que eso, permítanme. Sí, estamos bien entonces con la agenda. Yo quería hablar con ustedes porque hay unas tareas bien interesantes que les toca que hacer a ustedes. Bueno, tenemos que la tarea 1 que se vence mañana era realizar un plan de unidad. Yo tengo entendido que ya le dieron el formato. Tenemos el formato y que de elegir una unidad de ESMATE, del libro ESMATE, y prepararla a nuestro modo, es decir, del plan de unidad propuesto por el MINED. Ustedes agarran los contenidos, los objetivos, son cosas que no podemos inventarlas nosotros, ya vienen, son de ley, pero habrá otras cosas que sí podemos hacer nosotros, como por ejemplo la metodología a emplear, las actividades que vamos a realizar, etcétera, etcétera. Ahí ya entra en juego nuestra creatividad. Entonces hay partes que ya vienen prescritas y hay otras que no. Entonces sí, yo les pediría que la trabajen con cuidado, porque si algún día ustedes trabajan como educadores en una institución educativa, van a tener que presentar al inicio del año su plan de unidad y el famoso guión de clase, pero yo ya he explicado que el guión de clase lo revisan cuando llegan al aula, pero no lo presenta a ustedes, nunca lo revisan. El plan de unidad sí, entonces hay que entrenarse ya haciendo un plan de unidad, pero
No sé si hay alguna dificultad, aunque ya prácticamente está hecha la tarea porque mañana se vence. Si no, pasamos a hablar de lo que es la tarea 2, que es la que yo encuentro interesantísima. No es que no sean interesantes las demás, pero esta es de manera especial. La tarea 2, sí, dígame. Buenos días, licenciado Celestino. Dígame. En el aspecto del el anexo, donde dice recursos y materiales, ¿a qué se refiere cuando dice recursos y materiales? Vamos a hacer como un cuadro de calificación o una guía de evaluación y eso va a ir en anexo. Déjenme ver el formato que les dieron para no, porque hay un formato. Me imagino que, vamos a ver en la tarea 1, aquí estoy abriendo la tarea 1, formato para diseño de plan de unidad. Vamos a ver el formato que les han dado y ya les digo, para que cuadre ahí. El formato, que es breve el formato. ¿En qué parte está eso que dice usted? Dice uso de las TIC, metodología. Ah, usted dice en la parte de anexo, ¿verdad? Ajá, sí, perfecto, en anexo. Los recursos, porque aquí le habla de criterios de evaluación, indicadores, eje transversal, contenidos, actividades de aprendizaje y metodología de aprendizaje. A lo mejor habrá algún material o cierto recurso que algo que no encaja acá y que usted lo va a ocupar. Porque aquí, por ejemplo, donde dice contenidos, actividades de aprendizaje, nombre de la unidad y la metodología. Vaya, usted en la parte final va a hablar de la metodología que va a utilizar, pero cuando cada metodología requiere ciertos recursos. Entonces, como aquí no aparece una cajita que diga cuáles son los recursos que voy a usar, entonces lo pone como anexo, ¿verdad? Cualquier cosa que no aparezca aquí y usted considere que es importante, entonces lo pone en anexos. Por ejemplo, si usted tiene unos juegos que no son digitales y considera que esos juegos los va a usar con frecuencia, entonces puede ponerlo como anexo. El uso de tal juego, ¿verdad? Y para determinados temas. Entonces, no puede ser muy extensa ni demasiado detallada ese anexo porque el plan de unidad es general. Por eso, si hablamos de qué recursos, estoy hablando de un recurso que yo voy a estar usando con frecuencia. Porque si solo lo voy a ocupar 10 minutos en todo el año escolar, ¿para qué lo voy a mencionar? Si el plan de unidad es general, si voy a poner recursos, van a ser aquellos recursos que durante el desarrollo de la unidad, que son como 2 meses, algo así, yo voy a estar ocupando por lo menos una vez por semana ese recurso. Como lo voy a ocupar con relativa frecuencia, pues sí lo puedo mencionar, porque se repite. ¿Ya? Hay otros que solo una vez lo voy a ocupar en todo el año, pues para qué ponerlo, porque este es un plan general, que es muy diferente al plan de clase. No sé si logro explicar. Sí, ahora sí, porque es que andaban mencionando algunos compañeros que teníamos que hacer como una guía de evaluación, entonces es como otro trabajo. Entonces, sí, gracias por la explicación. Bueno, Y algo más, es cierto, nos dieron el modelo para la unidad. En el caso mío, sí he tomado este modelo, pero he integrado otros detalles que no tiene este modelo. vaya, solo que vaya, está bien porque se supone que la que va a dirigir la enseñanza es usted, pero asegúrese que esos detalles que agregó esté justificado el haberlo agregado. Vaya, le voy a poner un ejemplo.
donde yo trabajo había un modelo, un formato para plan de unidad. Cuando lo revisamos, porque nos lo dio el Ministerio de Educación, vimos que no aparecía reflejado ahí cómo se va a evaluar al alumno con discapacidad. Él requiere otro tipo de evaluación. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Agregarle otra cajita donde diga evaluación del alumno incluido, que es una forma muy bonita de llamar a ese tipo de estudiantes. Entonces, el MINED lo revisó y dijo, bueno, esto no lo habíamos considerado nosotros, pero es importante, así déjenlo. Por eso le decía, esto no es camisa de fuerza. Si usted al revisar ve que aquí le faltó algo, siempre y cuando esté muy justificada esa presencia, pongámoslo, ¿verdad? Ajá, sí, porque solo eso último, porque por ejemplo en la rúbrica nos pide habilidades, nos piden que sean concretas y precisas. Entonces, ese detalle, ese apartado yo lo he agregado porque en este plan no está. Entonces, detalles así es lo que me refiero. Sí, está bien, solo que con cuidado, por lo mismo, porque un plan de unidad es general, porque una unidad se va a desarrollar en 2 o 3 meses. Entonces, un plan de unidad es como el panorama general, ¿verdad?, de todo. No entramos demasiado en detalles, sino el panorama general significa que vamos a reflejar ahí lo más relevante. Eso sí. Por ejemplo, en el plan de unidad del que yo le hablo, tuvimos que agregar como una cajita para evaluar al niño discapacitado, porque a ese niño hay que estarlo evaluando, igual que a los otros. Entonces, pero no veíamos reflejado en ese formato un apartado solo para eso. Entonces, eso de evaluar un alumno con discapacidad, al menos en la escuela donde yo trabajo, no era un detalle así cualquiera. Si en la escuela donde yo trabajo hay 220 niños de ese tipo, de un total de 1.800 estudiantes. Entonces, eso encajaba porque era algo general, algo relevante. Y por eso lo agregamos y el Ministerio de Educación lo aceptó. A eso me refería, ¿verdad? Que si no es tan relevante o no lo va a usar a diario o con cierta frecuencia, a lo mejor no es necesario ponerlo. Pero ahí usted considera, yo considero que a esta altura sí ya. De todas maneras, como yo voy a calificar el trabajo, yo voy a valorar esa situación, no se preocupe. Vale, entonces pasamos ahora a hablar sobre la tarea 2, que antes se hacía presencial, ahora va a ser virtual. Bueno, entonces voy a abrir lo que... Buenos días, Paz. El de limones. Vale, voy a abrir el formato de la tarea 2. Vale, aquí en esto sí quisiera que nos detuviéramos un momento para que quede claro cómo se va a hacer. Voy a leer acá. La tarea 2. Vamos a ampliar esto para que se vea mejor. La tarea 2 consiste en que usted va a ser tutor por un día. O sea, ¿han visto ese jueguito que hace a veces la asamblea? La asamblea llama a los niños y eligen cierta escuela, cierto grado, y entonces ellos le llaman diputado por un día. Llegan los niños y ocupan los curules de los diputados en la asamblea. Entonces, porque ellos son los diputados en ese momento, ¿verdad? Y es una actividad educativa muy bonita y los niños regresan emocionados. Entonces, eso es en miniatura, ¿verdad?, con niños. Ahora, en el caso de ustedes, ya es en serio, ¿verdad? Usted va a ser tutor por un día. De eso se trata la tutoría 5. O sea, ahorita todos estamos en tutoría 4. Ya viene la 5. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste
la tutoría 5, en que usted va a dar la tutoría 5 de la misma asignatura a la cual fue a observar la tutoría. O sea, esto va como de la mano, uno se relaciona con lo otro. La tarea que ya entregaron ustedes consistió en entrar a una tutoría y observarla. Y luego presentarme a mí un trabajo en donde decía qué observó, me daba la lista de lo que observó, y luego en la segunda parte usted hacía valoraciones sobre lo que observó y terminaba dando sugerencias, ¿verdad? Y ese fue un trabajo importante, porque eso ya enfrentarse con la realidad de la educación. Ahora ya no es que usted va a ir a observar la tutoría 5, ahora usted la va a dar. Para eso necesitan ponerse en contacto con la coordinadora de cátedra o coordinador de cátedra. Usted eligió una asignatura para ir a ver esa tutoría. Esa misma asignatura va a ponerse en contacto con la coordinadora de cátedra y le va a solicitar por correo, ya le voy a dar un modelo de correo a usted, le va a solicitar por correo permiso para dar la tutoría y que si le aprueba el permiso, que le mande por correo los temas que ella como coordinadora de cátedra va a querer que los tutores desarrollen en la tutoría 5 de esa asignatura. ¿Para qué le va a pedir eso a ella? Porque usted va a elaborar la agenda a desarrollar ese día. Vale, esa es como la primera parte. Después, usted se va a comunicar con el tutor al cual observó para explicarle que usted está cursando esta asignatura y que como parte de la tarea 2, usted tiene que desarrollar la tutoría 5. Entonces, para que él sepa, pues, porque el día de la tutoría, el tutor o la tutora debe presentarlo a usted como estudiante de esta asignatura y que va a tener a cargo el desarrollo de la tutoría, ¿verdad? Ahora, es un trabajo delicado, ¿por qué? Porque el tutor, el verdadero tutor, va a estar observando cómo trabaja usted. Primero lo va a presentar. Ahora tenemos aquí al estudiante de metodología, fulano de tal, que estará a cargo de la tutoría. Y el tutor se queda solo observando. Y quien va a dar la tutoría es usted. Pero el tutor, el verdadero tutor, tiene que calificar su trabajo. Él la va a observar porque le han dado una lista de cotejo donde va a ir poniendo observaciones y al final le va a poner una nota de su trabajo. Eso que va a hacer el tutor, esa calificación que él va a poner, eso vale el 20%, me parece, de la nota que usted se le va a asignar por eso. El otro 80% es el trabajo que me va a entregar a mí. Al juntar lo que le puso el tutor con lo que yo le voy a poner, sale la nota de toda la actividad de la tutoría 5, ¿verdad? Entonces, tienen que hablar con el tutor para que le dé el material, porque los temas se los va a pedir a la coordinadora de cátedra. Ella es quien decide qué temas se van a dar en la tutoría 5. Pero una vez ya teniendo los temas, usted se comunica con el tutor y le dice que usted va a dar la tutoría 5 con permiso de la coordinadora de cátedra y con permiso de él, por supuesto, y que usted le solicita primero que el día del evento lo presente a usted como el tutor que va a estar a cargo en ese momento y que además, como ya tiene usted los temas que le envió la coordinadora de cátedra, pídale al tutor los recursos, los materiales que él pensaba utilizar para el desarrollo de esa tutoría. Y además, preséntele la agenda que usted ha preparado para desarrollar esa tutoría.
¿verdad? Son esas cosas que debe coordinar con el tutor. Vale. Les decía que hay que tener cuidado porque el tutor la va a presentar a usted o lo va a presentar a usted como el tutor a cargo y usted comienza a desarrollar la sesión. Vale. Usted debe ir preparado con mucho cuidado, pero tranquilo, sin ponerse nervioso. Si el tutor observa de mala suerte que usted no había preparado como debe ser la tutoría, que usted no conoce a fondo el tema, que se está desarrollando mal, pues en otras palabras, la tutoría, él puede intervenir y parar. Bueno, muchas gracias, hasta aquí llega, puede quedarse observando la tutoría y él continúa a cargo de la tutoría. Eso es lo que hay que evitar, pero podría ser. Entonces, pero para que se dé un caso de eso ya sería demasiado, porque primero que usted ya cursó la asignatura, segundo que va a tener tiempo de leer el material, tercero que va a poder preparar bien su agenda a desarrollar. Entonces, para que se dé un caso de eso, yo estoy hablando de que imagine que alguien por su trabajo, digamos, no tuvo chance de leer el material y hace 2 años que cursó esa asignatura y la agenda la preparó la carrera. Bueno, peligroso, le salen mal las cosas. Y entonces como la tutoría es oficial, pues el verdadero tutor que va a estar ahí cerquita va a decir, no, no, esta persona como que no venía bien preparada para esto. Y le va a pedir a usted que ya no siga. Se puede quedar ahí, pero ya no como tutora a cargo. Entonces, ahora, si él ve que usted es cosa seria y todo lo maneja muy bien, para él tranquilidad total. Lo único que va a hacer él al final es calificarlo y ese reporte usted lo pone como anexo en el trabajo que me va a entregar a mí. Vale. Entonces, cuando digo que hay que escribirle a la coordinadora, usted consiga el correo de ella en la plataforma, lo puede encontrar. Coordinadora de cátedra o coordinador de cátedra. Busca el correo y le va a escribir un correo, pero ese correo debe ir bien detallado, porque son miles de estudiantes en la universidad. ¿Cómo va a saber la coordinadora? Bueno, ¿y este fulano tal quién es? Usted no puede solo decirle, mire, mándeme los temas. Bueno, ¿y por qué, verdad? ¿Quién es esta persona? Entonces el correo debe ir bien. Yo le presento un modelo a ustedes, que no es camisa de fuerza. Yo lo voy a leer, ustedes me dicen qué modificaciones hay que hacerle. Yo incluso les puedo mandar a su correo el modelo que les voy a mostrar ahorita. Lo que yo quiero es no decir, mire, esto es así, no. Presento un modelo. ¿Les parece? Tómenlo. ¿Lo quieren modificar? Modifíquenlo. Este es un modelo. Vale, porque es un correo que debe darle a la coordinadora de cátedra toda la información. Vale, les voy a leer el modelito. Aquí lo tengo. Vale. A ver, ustedes me dirán. Acá está. Quiero ver si le puedo aumentar el tamaño de letra para que no les cueste verlo. Este es un correo, lo único que debe ir bien redactadito porque, bueno, primero que estamos solicitando una autorización y luego porque la coordinadora de cátedra tiene tantos alumnos y tiene tantas cosas que por rato se puede perder, va a decir, bueno, ¿y aquí de qué me están hablando? ¿Por qué me piden estas cosas? Vale. Usted escribe el nombre de la licenciada o licenciado que es coordinador de cátedra y más abajo la asignatura que usted ya observó la tutoría y en la cual usted va a dar la tutoría 5. Por ejemplo, si hablamos de cálculo integral, por ejemplo, yo fui a observar la tutoría de cálculo integral. Ahora me toca dar la tutoría 5 de cálculo integral. Entonces voy a poner aquí el nombre de la licenciada que es coordinadora de cátedra y la asignatura. Y les voy a leer despacio cómo he redactado yo un modelo, pero es modelo, no camisa de fuerza. Dado que estoy cursando actualmente la asignatura Metodología de la Enseñanza de la Matemática, tengo que realizar la tarea número 2, que consiste en la planificación y ejecución
de una tutoría virtual de la asignatura y escribe el nombre de la asignatura en la cual usted va a dar la tutoría. Yo en paréntesis escribo de la área de matemática de las carreras que oferta la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas en la modalidad de educación a distancia. Es decir, usted va a dar tutoría de esa asignatura y de lo que es educación a distancia. Vale. En la que realicé recientemente la observación para que se ubique la coordinadora, ¿verdad? En la que realicé recientemente la observación del desarrollo de la tutoría. Con todo respeto me dirijo a usted para solicitarle el permiso correspondiente y los temas a desarrollar en la tutoría 5 para preparar la agenda que orientará el desenvolvimiento de la tutoría y que presentaré para su consideración. Aquí le estamos diciendo a la coordinadora de cátedra, yo ya observé la tutoría, hoy me toca darla a mí y necesito los temas porque voy a preparar la agenda que se la voy a mandar a usted para su consideración, porque la máxima autoridad es ella en la cátedra. Entonces, si él le manda una agenda bien bonita, ella me la va a aprobar y yo ya puedo proceder. Y si no, ella me le va a hacer observaciones. La cosa es que de ahí va a salir la agenda. Pero usted la debe preparar. Queremos ver cómo prepara su agenda. Y al final yo le pongo ahí un detallito. Tenga la seguridad que haré mi mejor esfuerzo para que la tutoría 5 de dicha asignatura cumpla con todos los requisitos académicos. Es decir, yo le estoy diciendo a la coordinadora de cátedra, no tengan miedo, yo voy a hacer las cosas bien. De hecho, le va a salir bien, ya va a ver. Vale. Entonces, ese es un modelo. No sé qué les parece o si quiere que se lo vuelva a leer un poco más rápido. Hola. A ver si alguien me comenta si está bien el modelo o lo cambiamos o ya tienen otro. Bueno. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Vale, excelente. Entonces, si quieren, yo les puedo, no sé si hicieron captura de pantalla o se lo mando por correo, ustedes dirán. Entonces, este trabajito que ustedes van a hacer virtual, antes se hacía de forma presencial. Yo recuerdo que con otro grupo me tocó que ir a observar cómo desarrollaba la clase una alumna allá en el Francisco Morazán, a la par de la Nacional. Ella, como los sábados trabajaba con educación a distancia a nivel de bachillerato general, ella fue primero a observar la clase, que la clase de distancia no es como la de presencial, es un poco más rápida y todos son adultos. Entonces, y trabajan por módulos. Ella fue primero a observar la clase y me entregó a mí un reporte. Y luego le tocaba a ella ir a dar una clase. Entonces el profesor de distancia le dio el tema que iba a desarrollar y le prestó el material que él ocupa. Con eso ella preparó la clase. El día de que iba a dar la clase yo llegué a observarla. Lo que ahora va a hacer el tutor con ustedes lo hacía yo de forma presencial. Yo me sentaba en el último asiento porque no quería poner nervioso a nadie. Y la persona comenzaba a dar su clase y trabajó bien bonito la muchacha. Y luego ella me entregó a mí un reporte al cual yo le anexé mi evaluación de la actividad. Una actividad muy bonita, solo que ahora lo van a hacer, es lo mismo pero virtual. Usted va a dar una tutoría virtual. Bueno, si no hay más comentarios sobre las tareas, entonces pasamos ya a desarrollar el material correspondiente a este día. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Entonces vamos a pasar ahora con lo que es la unidad 3, que es la planificación de la enseñanza, aprendizaje en matemáticas.
Veamos. ¿Qué es planificación? Una secuencia formativa tendiente a la construcción progresiva de conocimientos matemáticos a través de un proceso didáctico. El proceso didáctico es una serie de pasos ordenados lógicamente que permite realizar de una forma correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho proceso debe llevarse a cabo en cada clase que se imparte en un determinado día escolar. ¿Cuáles son las fases del proceso didáctico? Que es lo primero que nos pedía trabajar este día el licenciado Ramos. La primera fase es la motivación. En esta fase debe inducirse al alumno al aprendizaje. Fíjese bien la palabra que usa, inducción. Lo vamos guiando, lo vamos orientando. A pesar que la fase se llama motivación, ya ahora hablamos de inducción. ¿Por qué? Porque la motivación es algo personal. La persona que está enfrente me puede estimular, me puede inducir para que a mí me den deseos de aprender ese tema. Por eso se llama motivación, pero en realidad se trata de inducir al estudiante. Vale. Luego viene la segunda fase, que es presentación de la clase. Presentación de la clase es cuando da como un panorama general de lo que se va a tratar. Consiste en una breve introducción al tema, fíjese bien, breve, porque estamos dando un panorama general de lo que será la clase. Actividades y destrezas que se trabajarán. Vale, por ejemplo, hoy vamos a ver suma de fracciones como tema. Por lo cual vamos a tener que utilizar el libro en mate en la página tal, y a la siguiente clase iríamos al centro de cómputo para trabajar con unos juegos. Le está dando la lista de actividades, no está describiendo en qué consiste cada actividad. Y luego las destrezas que se trabajarán, porque el programa nos pide que les ayudemos a ustedes a desarrollar tales y tales habilidades o destrezas. Vale, ya estuvo la presentación de la clase. Panorama general, ya el alumno ya sabe qué tema van a dar, cuántas actividades y cuáles actividades van a realizar. Y las destrezas o habilidades que se pretende desarrollar con esas actividades y con ese tema. Luego, la tercera fase es el desarrollo. Esta es la parte más importante del proceso, ya que en él se llevan a cabo todas las actividades necesarias para el desarrollo de las destrezas necesarias en el pensamiento matemático. En él se presentan los conceptos matemáticos acompañados de la ejercitación necesaria para afianzarlo. Es muy importante tomar en cuenta que esta parte del proceso didáctico interactúan tanto el maestro como el alumno, considerándose un aprendizaje guiado. Entonces estamos ya en la tercera parte, que es el desarrollo. Fíjense bien que aquí dice que se van a presentar los conceptos matemáticos acompañados de la ejercitación necesaria. O sea, lo de los ejercicios es después. Luego, una vez que se ha hecho el desarrollo, viene lo que se llama la fijación. Es necesario que se planifiquen actividades de ejercitación, ya que es de esta manera que las destrezas serán afianzadas y los conocimientos asimilados. En esta fase el alumno ya trabaja de forma individual o grupal, poniendo en práctica lo aprendido. La fijación es porque en el desarrollo de la clase se supone que comprendió algunos conceptos y aprendió a desarrollar un par de ejercicios. Viene la parte de fijación, que es como a confirmar eso, a ratificar. Resuélvame 5 ejercicios parecidos para estar seguro que usted sí comprendió bien todo.
Ahí se le da el tiempo necesario, por eso se llama fijación, porque solo estoy ratificando lo que yo ya vi. Y por último viene la parte de integración, recordando que el alumno debe construir su propio conocimiento. Es necesario que cada aprendizaje nuevo sea integrado al interior de manera correcta. En el área matemática esta fase resulta ser muy fácil, ya que todos los conocimientos van unidos y necesitan de los anteriores para ser aprendidos, porque llevan una secuencia lógica. La integración es mostrar que esto va relacionado con el tema anterior y que va relacionado con el tema que vamos a ver mañana. Pero además es bueno aprovechar el momento para recordarles en qué caso de la vida real va a utilizar esas herramientas o esos temas que hoy van a desarrollar, para que el estudiante vea que no es por gusto, que esto tiene utilidad en la vida diaria. Una vez terminada la integración, venimos con la evaluación. Es necesario evaluar. El docente no debe salir de clase adivinando si el estudiante aprendió o no aprendió. Nosotros no somos adivinos. Tienen que evaluar. Ya es bien diferente cuando el docente dice, de los 40 alumnos, 33 comprendieron perfectamente todo lo enseñado y además aportaron un montón de cosas. Hay otros tantos que tienen grave dificultad, necesitan un refuerzo en esta área para equilibrar, etcétera, etcétera. Pero ya datos concretos. Uno de los momentos más importantes es eso, la evaluación, porque nos permite apreciar objetivamente el proceso de cada alumno. Entonces usted, al final de la semana, como todos los días había evaluación, al final de la semana usted sabe perfectamente en qué nivel quedaron los alumnos, el nivel de aprendizaje logrado, pero con datos objetivos, porque usted evaluó. Luego la otra etapa, la retroalimentación. Es necesario que el aprendizaje se dé de manera correcta, por lo cual hay que retroalimentar al alumno en sus aciertos o errores. Entonces, aquí viene ya como lo que antes se llamaba un repaso. En ese repaso podíamos, ya a este nivel, que ya el alumno ya hizo ejercicio, ya desarrolló un montón de cosas, ya estamos en capacidad de mostrar algunos errores que se pudieron observar. Bueno, mire, usted hizo un planteamiento así, esto no es lo correcto, le voy a explicar por qué no debe ser así y cómo debe ser. Ya estamos en la última etapa de retroalimentación, corrigiendo errores. Y se deja por último porque hay que esperar que el estudiante aprenda, desarrolle ejercicio y todo, antes de llegar a la parte de enseñarle cómo se corrige un par de errores que observamos. ¿Cómo se puede ayudar a enseñar a aprender los bueno, antes de entrar a esto, quería ver si hay algún comentario sobre las fases. ¿Qué le parecen esas fases? Y esas fases son para cada clase. Por eso decía ahí, ¿no? Es que hay que verlo como una unidad autónoma. Ese proceso, esa fase la puede aplicar en esta clase, la de hoy, y esas mismas fases mañana, pasado mañana, otra vez la misma fase, porque son importantes. ¿Qué le parecen las fases? A ver, algún comentario que quieran hacer. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a poner esto por allá abajo.
Continuamos entonces. Ahora vamos, como hay tres tipos de contenido, dependiendo de qué tipo de contenido sea, así va a ser la forma como voy yo a enseñar esos tipos de contenido. Comenzando con los conceptuales. ¿Qué recomendaciones nos dan cuando solo son conceptos los que vamos a enseñar? Número uno, identificar las características fundamentales del concepto. Pero yo puedo poner la definición y luego analizarla parte por parte. Número dos, distinguir un concepto de otro. Hacer la diferencia. Mire, estas dos cosas se parecen, pero no son lo mismo. Esto es una cosa, esto es otra. Número 3, hacer énfasis en la diferenciación progresiva. Diferenciación progresiva es que tenemos aquí un concepto, pero si a eso se le agrega esto, el concepto ya no es el mismo y ahora pasa a ser esto otro, etc. Número 4, atender a la integración de conceptos a la nueva estructura cognitiva a través de ejemplos positivos y negativos. Ahí se dan los dos tipos de ejemplos para que ellos vayan integrando mejor esos conceptos. Número 5, los hechos o datos, pues no queda otra más que memorizar. Ahí no hay para dónde. Número 6, en el caso de los conceptos se necesita que el educando establezca relaciones significativas con los conceptos que ya posee. Es necesario eso, presentárselo de tal manera que él comience a relacionarlo con los conceptos que él ya tiene grabados, que ya ha aprendido. Y número 7, se debe dar importancia al establecimiento de relaciones significativas entre los datos y los conceptos, atendiendo a la claridad del objetivo. Vale. Aunque no estamos todavía en evaluación, sino en enseñanza, pero desde ya podemos adelantarnos. Si yo me dediqué a enseñar conceptos y solo eso he enseñado por el momento, ¿qué es lo que voy a evaluar? Pues conceptos, no puedo evaluar otra cosa. Porque voy a evaluar lo que he enseñado, no lo que no he enseñado. Sigamos. ¿Cómo se puede ayudar a aprender los contenidos procedimentales? Aquí estamos hablando del saber hacer. Debe permitir conocer cómo realizar los procedimientos y utilizarlos correctamente. O sea, hay que conocer un procedimiento, cómo se hace este proceso. Y ese procedimiento saber utilizar correctamente. Número 2, exige del profesor que trabaje con los conocimientos previos del alumno. Número 3, presentar el procedimiento en forma significativa para que el estudiante tenga interés en aplicarlo. Número 4, exigir una explicación oral por parte del alumno. Vale, si usted aplicó los procedimientos y el alumno más o menos ya intentó aplicar, ahora viene la parte de verbalización. Usted elige a un estudiante, por ejemplo, y le dice, vaya, vos ya hiciste todo, ahora decime, ¿cómo lo hiciste? Así habladito. Y el estudiante le va a ir explicando, mire, primero se hace esto, y aquí están los resultados. Número 5, se realiza por enseñanza directa, por imitación de modelos o por análisis y reflexión de casos particulares. Esa ya es la forma como se va a enseñar. Número 6, supone la aplicación de otros contenidos que den significación a los nuevos. Número 7, debe servir de manera personal y debe ser progresiva. Este aprendizaje admite grados, pues su afianzamiento depende de la práctica y utilización funcional. Supone hacer el énfasis en cómo lo hace el alumno, más en el qué. Aquí dice que no se trata de qué es lo que hace, se trata de cómo lo hace, porque estamos hablando de procedimientos. Entonces, es importante.
Y si enseñé procedimientos, ¿qué voy a evaluar? Pues eso, procedimiento. Se puede ayudar con los contenidos actitudinales. Bueno, los actitudinales a veces no les damos importancia, pero hay que darles la importancia, no es por gusto que aparecen en el programa. El aprendizaje de actitudes es un proceso que se realiza por la interacción con otras personas. Se inicia con previo de normas y reglas. Debe haber ciertas normas que vamos a respetar todos, tanto el docente como los alumnos. Vale. Número 2, ocurre cuando hay cambios en la actitud y los comportamientos, generados por los procesos de socialización, que deben enfatizar en la adaptación a las exigencias sociales y a la participación activa en la sociedad. Cuando se da un cambio en la actitud, en los comportamientos, eso significa que ha habido un aprendizaje de contenidos actitudinales. Hay situaciones que nos hacen reflexionar y nos llevan a un cambio de actitud, a un cambio de comportamiento. El aprendizaje puede hacerse de 3 formas para este tipo de contenido. Primero, condicionado. Cuando se utiliza el refuerzo y el castigo. ¿Verdad? Por modelo, cuando reproduce las acciones de modelos reales o simbólicos. Y 6, por interiorización, cuando se logra la autonomía sin control externo. Yo, por ejemplo, estaba muy interesado, yo trabajo en una escuela, hay muchos niños, la escuela es grande, y lamentablemente lo que ven los niños en la calle a veces no es bueno, no es saludable. En su camino desde su casa a la escuela miran muchas cosas que no son precisamente educativas. Entonces yo propuse hace tiempo que se invitaran a una orquesta sinfónica de niños, una orquesta sinfónica infantil que toca muy bien. Allá en Chalchuapa está esa orquesta. Y yo pedí que la llevaran. ¿Por qué? Para que vean los niños de esa escuela que hay otros niños de la misma edad que ellos que son brillantes para tocar un instrumento musical. De esa forma estamos mandándole un mensaje al niño. Mire, lo que usted ve en la calle no es lo único. Está la otra cara de la moneda. Aquí está, mire. Estamos pretendiendo un aprendizaje, a un cambio actitudinal mediante la presentación de modelos. Ahí hay un mensaje sin palabras, ¿verdad? Un niño de 8 años ve tocar de forma maravillosa a otro niño de su misma edad. Entonces el niño dice, bueno, quiere decir que no solo hay cosas feas en la vida. Va, sigamos. Ahora vamos con los modelos de planificación decente. La planificación es lo que permite unir la teoría pedagógica con la práctica. Esto porque no es indiferente preferir un tipo de planificación sobre otro, sino que se trata de una forma de instalarse ideológicamente frente a la labor pedagógica. Mira, aquí ya estamos hablando de algo muy personal del docente. Dice que hay varios tipos de planificación. ¿Cuál va a elegir el docente? Eso depende de su forma de instalarse ideológicamente frente a la labor pedagógica. Pues todos, de un modo o de otro, tenemos cierta ideología. Que usted sabe que ideología no es lo mismo que ideas. Una idea es algo, al final de cuentas, abstracto, general. ¿Y por qué digo que es abstracto? Porque no lleva un plan de acción de la mano. Por eso solo es idea. ¿Y la ideología qué es? Esa idea que va de la mano con un plan de acción. Eso ya la convierte en ideología.
Entonces, ¿cuál tipo de planificación voy a elegir como docente? Depende de mi forma de instalarme ideológicamente frente al trabajo que voy a realizar en la escuela o en la institución educativa. Y tenemos varios modelos. El modelo academicista, que está centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje. Lo que se revisa es cómo enseña y punto. El modelo conductista. Los problemas. El conductismo se manifiesta a favor de una mirada que desvincula el saber de la subjetividad, pues cree en la posibilidad de conocimiento puro. Así los alumnos y alumnas siguen aprendiendo de forma memorística y reiterativa, a lo que se agrega la noción de aprendizaje a través del refuerzo y de la lógica estímulo-respuesta. El modelo conductista todavía se basa en la memoria y el trabajo reiterativo, es decir, los algoritmos, la repetición, los ejercicios, la parte mecánica. Entonces, lo que está de fondo es lo que aquí llaman que ellos creen que hay un conocimiento puro que hay que salvaguardar. Entonces simplemente le dicen, aprende esto y ya, y es pura memoria. Es otro modelo. Y luego está el modelo constructivista y el cognitivo, que esto ya es otro nivel. Debido a la necesidad de equilibrar la calidad de la educación para todos los alumnos, en los años 2000 se hace una reforma al marco curricular. Y ahí dice que los fundamentos pedagógicos están en el modelo constructivista y el cognitivo, es decir, el currículum oficial de El Salvador, según la reforma de los años, por los años 2000, establecía que el modelo constructivista y el cognitivo son los fundamentos pedagógicos de ese currículum. O sea, oficialmente decimos, este es el modelo. Va. El modelo constructivista supone un énfasis ya no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Es decir, en los progresos del estudiante, más que en los conceptos impartidos por el maestro. Ese es un gran avance, porque realmente lo que interesa es qué aprendió el alumno. Yo puedo ser brillante como profesor, pero y si el alumno al final de cuentas no aprendió gran cosa, qué lástima, ¿verdad? Se desperdició un recurso valioso porque era un buen maestro. Entonces el constructivismo, lo prioritario es el aprendizaje, sin hacer de menos la enseñanza, porque la enseñanza hay que prepararla, pues, pero lo prioritario es el aprendizaje. En cambio, el modelo cognitivo se centra en los procesos mentales del alumno o alumna y en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas. Por lo tanto, ya no hablamos únicamente de conceptos, sino de capacidades cuya estructura es secuencial. Entonces habrá que ver eso. Por lo tanto, planificar ya no puede ser simplemente elaborar una lista de contenidos, sino también incluir los aprendizajes que se espera lograr en los alumnos y alumnas, las actividades a través de las cuales el docente se propone lograr este aprendizaje y finalmente la forma como se evaluará. Porque antes la preocupación era qué voy a ir a enseñar y nos concentrábamos en elaborar la lista de temas. Eso era bueno, pero se quedaba corto. Ahora no, dice aquí que planificar significa que además del tema que voy a desarrollar, yo tengo que especificar ahí qué tipo de aprendizajes espero lograr con esos alumnos.
mediante qué tipo de actividades voy a poder lograr esos aprendizajes, describir las actividades y luego la forma como se va a evaluar. Tiene que ser una evaluación coherente con lo que se ha enseñado y con todas las de ley. Ahora vamos con la siguiente parte, que son la clasificación de las planificaciones. Según el tiempo invertido, hay planificación anual, planificación de una unidad didáctica y la planificación clase a clase. La planificación anual se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se esperan lograr durante todo un año. Como es un periodo extenso de tiempo, se compone de varias unidades didácticas que deberían estar articuladas de forma coherente. Es decir, la planificación anual, como el tiempo es tan largo, lo que hacen es dividirla en varias unidades didácticas. Pero esas unidades didácticas no son islas. Deben estar articuladas de forma coherente unas con otras. Cuando digo articulado, pensemos, por ejemplo, en un carro. Usted enciende el motor, ya está de toque. Cuando acelera, no se van solo las llantas, se va el carro entero. Con un simple movimiento del acelerador, el carro entero va de viaje con los pasajeros, por supuesto. Si no estuviera articulado, tal vez una parte del carro se va y lo demás se queda. ¿Por qué se quedó? Porque no están articuladas las piezas. Entonces, aquí las unidades didácticas deben ir articuladas unas con otras para lograr un objetivo común. Ahora veamos. Planificar una unidad didáctica es más breve que la planificación anual, aunque no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que cree necesario. Es decir, en una unidad didáctica que normalmente dura alrededor de 2 meses, puede ser más, puede ser menos, pero por ahí anda. Entonces, allí lo importante es explicar las partes importantes, pero quien va a decidir no es el número de horas, porque esto es un plan general que voy a desarrollar en 2 meses. Puedo poner un estimado, pero ya se sabe que es estimado de horas. Por ejemplo, este tema es complejo. Me va a llevar mi semana, quizás, 5 horas semanales. Va. Eso es un aproximado. ¿Y qué tal si los hipotes me salen muy listos y en 2 días ya está desarrollado el tema? Por eso hablamos de estimados. O podría ser al revés. Está tan complicado que voy a agregar 2 horas más. Había dicho 5, voy a tomarme 7 porque el tema es complejo. Vale. Entonces, yo me voy a concentrar en las cosas importantes que van reflejadas en la unidad didáctica, que ya vamos a ver, por aquí hay un modelo más adelante. Y sí voy a poner un estimado de horas, pero ya se sabe que eso es aproximado, que puede variar, porque la unidad didáctica la estoy diseñando sin tener en la mano el diagnóstico de los alumnos. No sé qué tipo de alumnos voy a tener. No le he hecho una evaluación para ver qué tanto manejan los conocimientos que ya deberían tener, etcétera, etcétera. Entonces es un plan hasta cierto punto hipotético. Y ese plan sí lo piden los directores. Al inicio del año me entrega su plan de unidad, por favor. Y usted tiene que llevar el plan de unidad de todas las unidades que va a desarrollar, que normalmente creo que son 5 o 6, dependiendo de la asignatura. Entonces, eso sí, se lo piden y se lo firman de recibido y aprobado.
No es solo de que ya lo recibías tú, no. Se supone, en teoría, que el director o el comité pedagógico de la escuela revisa con cuidado las planificaciones, pero ¿cuáles? Las del plan de unidad, nada más. Luego viene la otra planificación, que es planificación clase a clase. Ahí hablamos de guión de clase. Ese no lo piden nunca en la escuela. Y entonces no lo hago. Si no me lo van a pedir, sí tiene que hacerlo, porque es su herramienta de trabajo. El famoso guión de clase. Vale. Para este día en concreto y para este tema, ¿qué voy a hacer yo en el aula? Eso se llama guión de clase. Cuando digo guión de clase, podría ser 1 hora clase, 45 minutos, o podría ser 2 o 3 horas clase, porque hay temas que son un poquito complejos, que requieren más de 1 hora clase. Pero se llama guión de clase porque tengo esa clase, va a desarrollar ese tema. Si no lo alcanzo a desarrollar en 45 minutos, pues va a tener que desarrollarlo en 90. Pero hasta que termine ese tema, puede pasar a otro guión de clase. Y ese guión de clase, con ese se supone que usted va a trabajar en esa clase, porque ya para el siguiente día es otro guión de clase. ¿Y cuándo se lo van a pedir a usted? Si usted está dando la clase y llega a visitar el Ministerio de Educación, digamos, llega a asesoría pedagógica y le dice, ¿me podría prestar su guión de clase que está desarrollando en este momento? Usted debe tenerlo a mano. Se supone que usted no llega a improvisar. Y de casualidad no lo tiene, ya estamos mal. Ya sea en la nota en el reporte que hace el asesor pedagógico, agrega, no tenía guión de clase en ese momento. Puede ser que lo dejó olvidado en la casa, podría ser, pero ya quedó escrito y usted no lo presentó. Y eso es delicado. Otra situación en la que lo van a pedir es cuando el director, por ley, está obligado a visitar 3 veces al año cada salón de clase. Que si no, él no tiene tiempo, porque digamos está súper ocupado, puede delegar al subdirector. Pero por ley tiene que hacer 3 visitas al aula en todo el año. Y en cada visita, al nomás entrar, le va a pedir el guión de clase. En teoría, el director entra, se sienta por ahí, con el guión de clase en la mano y observa cómo usted está desarrollando ese guión de clase. Se supone que el director no llega como juez. El director llega y observa todo, el comportamiento de los alumnos, cómo desarrolla usted su labor pedagógica, y de allí surge la idea para que el director comience a pensar qué tipo de apoyo necesita usted como docente o los alumnos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, cuando usted dio la clase de matemática, habían algunos detallitos que los alumnos tuvieron dificultad para comprender, entonces podría ser que el director le proponga, mire, ¿y por qué no mejor lo lleva al centro de cómputo a estos niños cuando quiera dar este tema? Porque me ha dicho el encargado de la informática que ahí hay un software. O sea, no veamos al director como juez. La idea original no era esa. La idea es que él, o podría ser que él vea que el tema es tan reciente, es tan complejo que necesite por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, se tiene organizado para el próximo año una capacitación semanal de 2 horas con los docentes de matemáticas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dan matemáticas sin ser especialistas en matemáticas y tienen graves problemas en el desarrollo del libro en mate. Eso se dio cuenta el director en las visitas que hizo a las aulas. Entonces, para el próximo año ya se tiene organizada, planificada una capacitación docente sobre matemáticas.
para ayudarle al docente a hacer su trabajo utilizando el libro SMART. Porque probablemente un especialista en matemáticas no tiene mayor dificultad. El problema es que a veces es maestra de ciencias con especialidad en ciencias, pero que la única plaza que había era profesora de lenguaje o profesor de matemáticas. Y por la necesidad que tenemos de trabajar, dice, bueno, aunque sea matemáticas voy a dar. Sí, pero ese aunque sea no es lo ideal. En ese caso le caería muy bien, vaya, mire, usted no es docente especialista en matemáticas, pero como le toca dar matemáticas por la necesidad de la escuela, así que nos va a hacer el favor de acompañarnos en una capacitación que vamos a dar para aquellos docentes que no son especialistas en matemáticas. Pero ¿de dónde surgió eso? No es porque a ver que había fumado el director, no, es que él fue a observar la clase. En teoría así es. Que si después se dan otras cosas, eso ya es otro lío aparte. Ahora, las planificaciones, hay muchas formas de clasificarlas. Y aquí voy a ir un poquito rápido. Según el modelo pedagógico, dice, hay planificación en sabana y planificación en T. La planificación en sabana corresponde a un modelo pedagógico tradicional. Su estructura contiene definición de objetivos generales y específicos, lista de contenidos a tratar y las pruebas que se realizaron. Y este modelo de planificación en sabana, ¿por qué se llama sabana? Sabana, imagine usted está... Sábana, no, sábana es la cosa que me estoy confundiendo pensando sabana es un terreno y sábana es la que utiliza usted cuando se va a dormir. Ah, ya se durmió el niño y usted le tira una sábana encima. Ya lo cubrió. Va. Aquí igual. Mira, aquí están los temas. Aquí están los objetivos generales, específicos y la forma como voy a evaluar. Va, ya estuvo. Ya tiene todo el panorama. Sí, pero se queda corto. ¿Y por qué se queda corto? Mire, usted nos dice cuáles indicadores son los que va a tomar en cuenta a la hora de evaluar. Y los indicadores son importantes. Dígame, de este tema en particular, ¿cuáles son los indicadores? Hay que sáqueme una lista, no es solo de enseñar por enseñar. Vale. Luego viene la planificación en T. Es un tipo de planificación que se estructura en 4 secciones. Capacidades, destrezas, valores, actitudes, procedimientos de estrategia y contenidos conceptuales. Y este tipo de planificación puede acomodarse tanto en el modelo cognitivo como en el modelo constructivista. Como que es un poco más completo, ¿verdad? Y no es por molestar, lo que pasa es que se trata de hacer un trabajo profesional. O sea, estamos formando gente. Estamos mejorando aprendizaje. Entonces no podemos decir a la ligera, mire, basta con los temas que aquí le doy la lista. No, no basta, no es suficiente. Va. Luego dice planificación heurística. Esto se asocia más al modelo cognitivo y luego es más fácil para conceptos, la V heurística, y se centra en una pregunta central que se quiera resolver con los estudiantes. Este es otro modelo, no voy a detenerme mucho en esto porque hay otras cosas importantes. Luego la planificación en trayecto. Este tipo de planificación se inserta en los modelos cognitivo y constructivista. Contempla 4 casilleros principales: aprendizaje esperado, contenidos, actividad y evaluación. Entonces, quizá por eso se llama planificación en trayecto, porque si a mí me dicen, mire, más o menos cómo es el trayecto de San Salvador para Sonsonate, yo vivo en Sonsonate. Mire, el trayecto es que usted sale de San Salvador, va a Santa Tecla, se desvía de la carretera, pasa por Lourdes y Salco y ya llegó a Sonsonate.
ahí va descrito todo. Entonces, no, se quedaron varios lugares que no mencioné, como por ejemplo San Julián, Cerro Verde, todo eso. Pero por lo menos, lo más importante, ya. De Santa Tecla me pasé ahí a Lourdes, de Lourdes a Izalco y ya estamos en Sonsonate, así a grandes saltos. ¿Y eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Y es completo? No, no es completo, pero ya me ubiqué. Va, igual aquí. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Luego, mediante cuáles contenidos voy a desarrollar para lograr ese aprendizaje, qué tipo de actividades voy a realizar y cómo voy a evaluar. Vale. Me faltaron otros detallitos, sí, pero con esto ya usted tiene un panorama, por eso es el trayecto, ¿verdad? ¿Trayecto por qué? Porque comienza desde a dónde quiere llegar, pasando por cómo va a llegar eso y cómo va a evaluar. Evaluar es lo último, por eso se llama trayecto, desde donde comienza hasta donde termina. Yo estoy en San Salvador, llego a Sonsonate y en el trayecto lo mencioné como 3 pueblos. Va. Hay más, pero eso es lo más importante. Planificación de la enseñanza y, bueno, perdón, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre este tipo de planificaciones. A ver, yo los escucho. Han estado, como dice Pablo Neruda, ¿eh? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. El problema es que aquí no se debe callar y no debe estar ausente. O sea, lo contrario de lo que dice Pablo Neruda. Bueno, sigamos. No hay preguntas, no hay comentarios, vamos a continuar. Creo que todavía nos queda chance. Vale, sigamos. Planificación de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. La planificación constituye un proceso significativo que valora y favorece la transformación de las prácticas de enseñanza y es una hoja de ruta. Mire, es una hoja de ruta, como un mapa. Si usted no tiene una hoja de ruta, se puede desequilibrar, se puede desviar, muchas cosas pueden pasar. Pero si usted tiene una hoja de ruta, bueno, de aquí no me salgo. La planificación en los procesos de enseñanza y aprendizaje es importante. ¿Por qué? Porque la planificación permite al docente garantizar el logro de los objetivos. Es importante. Yo no voy a ir, como dicen los salvadoreños, a lo loco. Aquí está, mire cómo he organizado este proceso. Sé que es un proceso delicado. Número 2, la planificación toma en cuenta múltiples variables que van a incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que permitiría al docente mejorar su enseñanza. Es decir, que en la planificación el docente ya ha considerado todas las variables que podrían presentarse. Algunas consideraciones en torno a la formación docente. El profesor de matemática debe ser un profesional matemáticamente culto, con una formación disciplinar robusta. Es decir, debe lograr un conocimiento matemático a nivel superior. En el caso de matemática, se le ha dado ese conocimiento para hacerlo llegar a los demás. O sea, él va a ser quien va a hacer llegar ese conocimiento matemático a los demás. Por eso es profesor de matemática. En el contexto de la didáctica francesa, el proceso de transformación del conocimiento matemático superior en un conocimiento a enseñar es lo que se denomina transposición didáctica. Que por cierto, creo que era una pregunta de examen. ¿A qué le llamamos transposición didáctica? A que ese saber
transformar ese conocimiento matemático superior en un conocimiento a enseñar. Eso es lo que se denomina transposición didáctica. Vale. Es decir, se le hacen los ajustes. Yo, como profesor de matemática, me formé en la Universidad Nacional y tuve profesores Cojacer, etcétera, etcétera. Vale. Ahora, ese conocimiento resulta que lo voy a ir a enseñar a jóvenes de bachillerato. Tengo que hacerle ciertos ajustes para convertir esto en un conocimiento a enseñar. Pero además de eso, dice, el docente debe manejar adecuadamente las matemáticas escolares, entendiendo por estas las matemáticas como objeto de enseñanza y aprendizaje. Es decir, sin querer ver de menos a nadie, si él está en capacidad de enseñar matemáticas, pero enseñar con éxito matemáticas escolares, es un buen docente. Primero por la edad de los niños, segundo porque no han desarrollado completamente la capacidad de abstracción, etcétera, etcétera. Y si a pesar de eso logra avanzar en la enseñanza y los alumnos aprenden, es un buen docente y ya puede trabajar en cualquier nivel, superior o lo que sea. Estos múltiples significados que se asocian a un mismo concepto vienen dados por una relación ternaria. ¿Cuáles son las relaciones? Estructuras conceptuales que lo sustentan, sistemas de símbolos que representan objetos y fenómenos de los que surgen. Ahora ya vamos a ver los modelos. Planificación. Unidad didáctica nos referimos a una propuesta de trabajo que expresa las decisiones del docente respecto al proceso completo de enseñanza-aprendizaje. Articula de manera coherente objetivos, contenidos, actividades, aspectos metodológicos y criterios de evaluación. En síntesis, un momentito. En síntesis, en la unidad didáctica habrá que seleccionar los contenidos del diseño curricular, identificar los conceptos clave para su comprensión. Número 2, indagar lo que el alumno ya sabe con respecto al tema que va a ir a enseñar. Y número 3, analizar el avance conceptual que se propone y estructurar una secuencia de actividades que den cuenta del contenido seleccionado. Y número 4, prever situaciones posibles de evaluación. Estos 4 aspectos hay que tomarlos en consideración a la hora de hacer la planificación de la unidad didáctica, que ustedes creo que ya hicieron una. Vaya, sigamos con la unidad didáctica. Para ello, dice, sugerimos enunciar la fundamentación, es decir, la síntesis del contenido a enseñar, su proceso de construcción y los propósitos que orientan la misma, los objetivos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Aquí le da la lista de lo que no debe faltar en una unidad didáctica. Y aquí tenemos un ejemplo, revisémosla. Vale. Van las generalidades del centro escolar o del instituto. Luego dice el nombre de la unidad. ¿Cómo se llama la unidad? Son alrededor de 5 o 6, dependiendo de la asignatura. Vale. Luego le aparece la cajita donde dice competencias básicas, inteligencias múltiples. Estas competencias básicas a veces ya vienen en el programa oficial, solo se copian y se pegan. Objetivos didácticos, generalmente ya vienen en el programa, igual que los indicadores. Si no vinieran, pues habrá que crearlos. Y luego los criterios de evaluación, todo asociado a las fracciones. Pero aquí hablamos de fracciones en general, no de un tema en particular, porque es plan de unidad.
No estoy hablando de que para realizar la operación aritmética llamada suma de fracciones vamos a utilizar... No, no, no. Esto es plan de unidad. Fracciones en general. ¿Cómo voy a tratar las fracciones? ¿Qué competencias quiero desarrollar mediante el tema de las fracciones? Que ya sabemos que las fracciones hay una variedad de cosas. Suma, resta, multiplicación, etcétera, etcétera, etcétera. De fracciones es algo amplio. Y luego los objetivos didácticos para que pretendo alcanzar hablando de fracciones durante 2 meses. Los criterios de evaluación generales, ¿verdad? Porque ya cuando esté evaluando la división de fracciones, probablemente los criterios ya van a ser diferentes porque son ya específicos para la división. Y cuando esté hablando de otra operación, como por ejemplo números mixtos, pues ahí los criterios de evaluación son otros, pero que dependen de lo que aquí voy a escribir, porque estos son generales para el tema de fracciones, igual que los indicadores. Luego viene con los contenidos o ejes transversales. Aquí hablamos de los 3 tipos de contenidos que generalmente pues ya vienen en el programa oficial. Prácticamente solo es copiar y pegar. Ahora vienen los ejes transversales. En El Salvador, el Ministerio de Educación ha definido los ejes transversales. Son alrededor de 8, me parece. No tengo aquí a la mano la lista, pero son alrededor de 8. Un eje transversal, como su nombre lo indica, está presente, aunque sea de manera oculta, y se manifiesta a través de esos temas. Es algo así como la columna vertebral en un organismo. Por ejemplo, si estamos hablando de un ser humano, el esqueleto es como la columna vertebral. Nosotros lo que vemos es el color de piel, los ojos y todo eso. Pero más allá de eso, lo que sostiene todo eso es el esqueleto. Lo mismo pasa con los ejes. Por ejemplo, aquí dice que estamos hablando de fracción. Esa es la unidad. Veamos cuál es el eje. Educación para la igualdad. Valorar la importancia de nuestra familia y de colaborar en las tareas de casa. Y usted me puede decir, mire, ¿y esto qué tiene que ver con fracciones? Pues tiene que ver. Porque fracción, que el término fracción, pues ¿qué es? Y por el hecho de no ser una unidad completa, sino una fracción, significa que no vale nada. No he dicho eso. Es parte. Si juntamos todas las fracciones, logramos hacer la unidad. Por lo tanto, esa fracción es importante tomarla en cuenta. Estamos hablando ya de equidad, de igualdad. Y entonces vemos que sí tiene que ver con el eje transversal. Porque a veces uno, mire, si estos ejes no tienen nada que ver con matemática, ¿cuál agarro, pues? Bueno, es que hay que ver no lo de enfrente, sino lo que está detrás. Si yo divido un pastel en 6 porciones, ¿significa que cada porción, solo por ser porción, ya no vale nada? No. Si juntamos todas, sale otra vez el mismo pastel, por lo tanto. Pero ¿y eso a qué hace referencia? Pues a la igualdad, es un valor que está. Luego vienen las actividades de aprendizaje, que como siempre son generales, porque aquí no es guión de clase, aquí son actividades generales. Yo le decía a la compañera que como son generales, vamos a poner solo aquellas más relevantes y que se repiten con más frecuencia. Si yo voy a usar un jueguito una sola vez durante 10 minutos, eso no es general. No quiere decir que sea malo tampoco,
Pero como no es general y no se repite todos los días, no vale la pena que aparezca acá. Aquí vamos con lo macro. Vaya, actividades de aprendizaje. Y aquí están ya las partes. Motivación. ¿Cómo voy yo a motivar a los estudiantes? ¿Qué tipo de estímulo voy a darle? Porque, vaya, hoy estoy hablando de fracciones, que las fracciones a veces los niños hasta miedo les tienen. Y aquí dice que hay que motivarlos. ¿Cómo voy a motivar yo hablando de fracciones? Pero en fracciones en general, porque aquí no estamos diciendo suma de fracciones, resta de fracciones, no. Fracciones. Y ahí incluye números mixtos y otras cosas. Luego viene la integración. La integración que es cuando ya estamos, ya hemos pasado ya la parte de desarrollo. Luego vienen las actividades complementarias. Pero fíjense que como es general, por eso no detalla tantos, ¿verdad? Porque si yo voy a hablar de división de fracciones, ese tema por su complejidad, a lo mejor los recursos y las actividades que voy a realizar no coinciden con las que voy a utilizar cuando hable sobre la suma de fracciones. Y más si es con igual denominador, ¿verdad? Que es mucho más fácil. Entonces, pero como aquí no estamos hablando de casos específicos, sino en general. Veamos un ejemplo. El primero dice, dibujar la representación gráfica y la fracción de la cantidad de alimento indicada. Pues es importante, hace referencia a que pues no basta solo con tener ahí el número, sino que vamos a dibujar la representación gráfica. Y hay una cajita muy importante que a lo mejor antes no la tenía, hoy sí ya la tiene, que es el uso de las TICs. Repito, las TIC, las tecnologías de la comunicación y la información, si las sabemos usar, mejoran los aprendizajes. Si no las sabemos usar, estamos arruinando algo que podría ser excelente. ¿Y en qué caso ayudan? ¿En qué caso la uso bien? Cuando la tecnología me sirve a mí para mejorar los aprendizajes, cuando la tecnología me sirve a mí para alcanzar los objetivos propuestos. En ese caso estoy haciendo buen uso de la tecnología. Y hay ciertos requisitos, yo ya les he dicho, el ejemplo que pongo, llega un maestro y dice, vaya niño, agarren una computadora cada uno, entren a internet, investiguen tal tema. Ya estuvo, ya se arruinó la clase. No usó bien la tecnología el profesor. Pero mire, si los he dejado investigando allí en el CRA. No, no es así la cosa. Guía en mano, profesor. Guía en mano. ¿Dónde está su guía en mano? ¿Dónde está la planificación de esta clase en particular usando tecnología? El profesor debe llegar y decirle al encargado del área informática, para este tema quiero usar tal software y dentro de ese software esta parte en particular, porque es la que le va a ayudar a los alumnos a desarrollar este tema. Ya no le dice, ay, mire qué hace. No, no es así el volado. O si encontró, por ejemplo, un sitio interactivo, porque, por ejemplo, para esto del tema de fracciones, hay un sitio interactivo del gobierno de Canarias, bonito, para niños. Este tema de fracciones, es divino ahí. Entonces, ya el docente llega y le dice al encargado de la informática, ayúdeme para que todos los estudiantes entren a este sitio web, le da la dirección y una vez ya adentro, oriénteme a los niños para que se vayan directamente a la parte que trata de juegos sobre fracciones. Entonces ya el encargado de la informática con el docente le dicen a los niños, entremos, abra internet, entre a esta dirección. No es que ahí busque usted cuál, no. A esta van a entrar. Nadie debe estar en otro sitio web. No es hora de Facebook, no es hora de esto. Y
Luego usted va a entrar, aquí está el menú, busque donde dice fracciones, los juegos interactivos que ahí está. Tiene 1 hora para darse gusto. En teoría jugando, en realidad están aprendiendo. Luego viene aquí los materiales y recursos general, ¿verdad? Mira ahí dice, libro de texto de matemática, es mate en otras palabras. Ese lo va a usar todos los días, por eso aquí va. Ay, que mire, de vez en cuando mi folletillo que encontré por ahí, ni lo mencione porque eso lo va a ocupar 5 minutos en una sola clase. Luego vienen las estrategias de enseñanza, estrategias generales. Para esta unidad de fracciones serán una estrategia. Para otra unidad serán otras estrategias, porque no todas las unidades son igualitas, que van relacionadas sí. Por eso, estas son estrategias para esta unidad, que se llama fracción. Cuando sea el nombre de otra unidad, será otra estrategia. Ahora vamos con la planificación de una clase. No sé si está claro entonces lo del plan de unidad, aunque ya el tiempo está corto, pero bueno. Si no hay comentarios, sigamos. Ahora con lo que es clase. Guión de clase, el famoso guión de clase. La planificación de una clase es un recorte de la unidad didáctica y se desprende de ella. El docente va a seleccionar el contenido para esa clase y va a estructurar la secuencia de actividades alrededor de un conjunto de problemas. Cada clase es la continuación de las anteriores y la preparación para la siguiente. Entonces el docente es quien decide qué actividades va a realizar y deben estar ahí escritas. La planificación de una clase ya lleva más detalles. No se trata de decir, vamos a hacer tal actividad, no. ¿Cómo la va a desarrollar? Hay que especificar cuánto tiempo le va a tomar esa actividad, etcétera, etcétera. La clase se identifica como una unidad de tiempo en la cual se advierte una macroestructura compuesta por inicio, desarrollo y cierre, y al interior del desarrollo de la clase una microestructura según el sentido de cada actividad y el desafío cognitivo que se propone. Entonces, lo macro es eso, inicio, desarrollo y cierre. Dentro del desarrollo va a ir desglosando la actividad que va a realizar y cómo la va a realizar. No es solo de poner el nombre de la actividad y ya está. No. Debe haber coherencia entre el plan de unidad y el guión de clase. Y aquí aparece una lista de preguntas que debemos responder los docentes para verificar si hay o no hay coherencia. No las voy a leer porque ya estamos un poquito cortos con el tiempo. Mejor revisar el guión de clase, el modelo que nos presentan acá. La primera parte, como siempre, son las generalidades de la institución. Es importante escribirlo. Vale. Luego ubicamos en qué unidad estamos, fracciones, pero como ahora ya no es plan de unidad, hoy sí vamos a detallar muchas cosas. Vale. Primero hay que explicar el objetivo de esa clase. Dice en este caso, resolver situaciones problemáticas con las operaciones básicas de números fraccionarios. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación, división. Y van a resolver situaciones problemáticas usando las 4 operaciones básicas. Ese es el objetivo. Es decir que el alumno va a resolver una situación problemática
y se va a ver en la necesidad de utilizar esas 4 operaciones. Si yo logro hacer eso, ha sido un exitazo la clase, porque logré el objetivo. Y luego vienen los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para esa clase en particular. Por ejemplo, acá en conceptuales, la fracción y sus términos, significado de una fracción, fracciones menores, iguales o mayores que la unidad. Esos son los conceptos que quiero desarrollar. Luego vienen los contenidos procedimentales y los actitudinales. Aparecen acá los indicadores del logro. Generalmente eso ya vienen en el programa, solo los copio y los pego, pero puedo agregar alguno más, ¿verdad? Dependiendo del tema y dependiendo del tipo de alumno que tenga. Vale. Luego viene aquí las 3 partes grandes de una sola clase. Primero, la introducción o inicio, ya las vamos a revisar. La segunda parte, que es la más amplia, es el desarrollo de la clase. Y luego viene la última, que es la culminación o cierre. Vale. Para este tema en particular, revisemos qué dice acá. En la introducción, expresar lo que saben de los números fraccionarios, su utilidad. Vale. Luego dice que para motivarlos van a cortar al menos 2 formas diferentes, utilizando papel lustre. O sea, van a pedacear ahí, porque un pedazo es una fracción. Miren qué interesante, ¿verdad? El estudiante se da cuenta con papel en mano y tijera de qué es una fracción. Y luego la actividad genérica representan en forma gráfica situaciones que implican un fraccionamiento. Ahí explica cómo lo van a hacer. ¿Y esto ya está desarrollando el tema? No, esta es la introducción, pero la idea es, vaya señores, esto que vamos a aprender es de mucha utilidad. Y haciendo estos cortes y estos papeles y uniendo esto, vamos a ver que no es por gusto lo que vamos a estudiar hoy en matemáticas. Vale, luego viene la segunda parte, la construcción de conocimiento. Y ahí detalla ya con bien bonito todo cómo se va a ir desarrollando. Y al final, ¿qué es lo que va a hacer para cerrar ya la clase? Luego aparecen acá los recursos que va a utilizar, da la lista y la evaluación. Aquí a veces el libro es mate y de una vez ya da los ejercicios para evaluar a los estudiantes. O si él, digamos, ha preparado un examencito corto o cualquier actividad, aquí debe ir detallada. ¿Y esto para cuántos temas vale? Para 1. Y cuando hablamos de guión de clases, en teoría son 45 minutos, pero podría ser que abarque 90. Y un guión de clases se termina hasta que termina el tema. Para el siguiente tema será otro guión de clase. Vale. Y aquí viene con las prácticas erróneas y contraproducentes cuando sea prioridad. Para estos errores no nos vamos a detener porque quiero mostrarles las preguntas. Bueno, aquel día hablamos del estudio de clase, que ya lo vimos con el ejemplo de Finlandia. Y aquí hablamos a la hora de preparar la clase tenemos 5 tareas. Primero, descripción de las situaciones matemáticas. Número 2, caracterización de las tareas. Número 3, delimitación.
que necesitamos ver acá. Un enfoque de resolución de problemas. Desde una perspectiva más teórica, el estudio de clases se entiende como investigación. Bueno, esto ya lo vimos. Esto es lo que, con esto termino. La resolución de problemas como eje de la clase. ¿Qué se entiende por problema? ¿Qué es un problema abierto? El verdadero problema es aquel que pone al alumno en una situación nueva, ante la cual no dispone del procedimiento inmediato para su resolución. Por ende, un problema se define en cuanto a su relación con el sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas. Un problema puede ser un ejercicio para un alumno de un curso superior y de hecho un enunciado que fue un problema para un alumno deja de serlo una vez que lo resuelve. Vale. Entonces, cuando no resulte tan obvia la solución, entonces tenemos un problema enfrente. La resolución de problemas como eje de la clase. El problema por naturaleza es abierto. Es abierto si no se conoce su solución. Al menos por el momento no la conocemos. Probablemente dentro de 20 minutos ya sabemos. Los problemas abiertos son de especial interés para desarrollar en los alumnos una conducta de investigación y su pensamiento heurístico. Un problema que no tiene solución única o que admite soluciones parciales es particularmente útil para trabajarlo en clase, en el aula donde los ritmos de aprendizaje son distintos. Entonces, cuando hay demasiada diferencia en los ritmos de aprendizaje, entonces lo mejor, dice acá, es usar ese tipo de problemas que no tienen solución única o que admiten soluciones parciales para ese tipo de casos. En las clases de matemática con este estilo, el profesor expone al alumno un problema que es un pequeño paso en la procedimentalización o en la extensión de un concepto, de modo que el proceso de búsqueda individual del alumno y la instancia plenaria de presentación y discusión de soluciones al problema conlleven una mayor comprensión del alumno acerca del concepto y los procedimientos asociados. El aprendizaje puede ser entendido como una reconstrucción de la comprensión. La memorización contribuye a que los aprendizajes se retengan, pero solo como conocimientos aislados. Es la resolución de problemas la que lleva al alumno a integrar los conocimientos nuevos a los ya adquiridos. Hay una gran diferencia entre memorización y resolución de problemas. Los problemas ampliables o de final abierto sirve para cuando tenemos niños con discapacidad. Vale, entonces voy a parar acá, de todas maneras esto va a estar en la plataforma y quería, no sé si tienen algún comentario antes de dar las preguntas de tutoría. Fíjese que a mí me mandó el licenciado Ramos las preguntas que ustedes deben responder, pero después me dijeron que esta tutoría no tenía preguntas, entonces yo les voy a dar las preguntas. Y si en la plataforma está habilitado el espacio para subirlas, súbanlas, porque se supone que estas preguntas deben estar en plataforma a más tardar el 3 de diciembre. Si se llega a esa fecha y ustedes no encuentran ahí el espacio donde subir, significa que pues no hay preguntas de tutorías, pero como a mí me las mandaron, ténganlas, respóndanlas y si se pueden subir, súbanlas y si no, pues es otra cosa. Se las voy a mostrar en pantalla, pueden hacer captura de pantalla si tienen por ahí a mano y se las voy a leer para que las comprendamos. Solo son 3. Vamos a comentar un poquito, voy a aumentar acá para que las puedan ver ustedes mejor. Vaya, las preguntas de la tutoría 4, 3 preguntas. Número 1, ¿cuál es la importancia de la planificación de una clase de matemática? ¿Verdad? Porque cualquier profesor
podría ser que no la presente. No, yo no necesito, soy experto en esto. O podría ser que la pirateó. Ya. Alguien la hizo, dame fotocopia de esto y ya. Los dos casos son malos. Entonces, pero aquí la pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de la planificación de una clase de matemáticas? Recordemos que algo tendrá que ver con ese miedo que le tienen la mayoría de estudiantes a la asignatura. Están traumados. Pero si revisamos a saber cuántos de los profesores de matemáticas de verdad planificaron como Dios manda. Vamos con la segunda. ¿Qué ventajas tiene o qué ventajas tiene o qué ventajas ofrece el planificar una clase? Esta pregunta va relacionada con la anterior. La primera me decía, ¿cuál es la importancia? Ya descubrí cuál es la importancia. Ahora, basado en esa importancia, ¿qué ventajas me ofrece a mí como docente o como estudiante planificar una clase? Es decir, no llegar a improvisar. Ventajas, no estamos hablando de ventajas. Y número 3, describe una práctica del docente que sea errónea o contraproducente. Una práctica, es decir, una actividad que realiza el docente en la clase de matemática, pero que se considera errónea o contraproducente. Estamos hablando de actividades. Aunque hay otras cosas que no son exactamente actividades, pero que son contraproducentes. Como por ejemplo el primer día de clase con jóvenes, ¿verdad? Llega el profesor, que están ahí, bueno, ¿y quién nos irá a dar matemáticas? ¿Y quién nos irá a dar matemáticas? De repente llega el profesor, buenos días, jóvenes, siéntense. Yo soy el profesor de matemáticas. Y prepárense, jóvenes, porque esta materia es pesada. Esta materia no andan listos para pasar. Es que aquí tienen que ya traumó a los hijos, ya vienen traumados. Él viene como a terminar de traumarlo. Eso es contraproducente. Por ese tipo de comentarios, por ese tipo de actitudes, se genera el desprecio, el miedo hacia la asignatura. Entonces, hay que hablar aquí de una práctica que sea errónea o que sea, en otras palabras, lo que usted cuando dé clases no debe hacer. Eso es lo que le están preguntando acá. Ustedes respóndanla y cuando ya estén respondidas, dice aquí que tienen hasta el 3 de diciembre para publicar estas respuestas. Si a la hora de querer subirlo no está habilitado en plataforma, pues no la suban. ¿Ya? Porque ahorita yo estoy así que quedamos, ¿verdad? Pero ya no hay tiempo de andar investigando todo eso. La solución es fácil. Ya respondí las preguntas, quiero subirla, no está habilitado, hasta ahí llegamos. Si está habilitado, súbala, ¿verdad? Vale. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para ir ya terminando esta reunión. Yo les agradezco mucho que se unieron. Ahí disculpe que comenzamos unos 10 minutos de retraso, pero gracias a Dios pues que se pudo realizar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Griselda, ¿tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Qué le pareció el modelo de guión de clase? A lo mejor ya se fue quizás. Josué, todavía está ahí. Quería saber si tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno. Dígame. Grabar la presentación. No. Mire, la presentación y te la vamos a subir a plataforma a más tardar el lunes temprano para que ustedes la revisen. Yo siempre insisto en que revisen las presentaciones porque yo sé que ustedes trabajan, la mayoría trabajan
y a veces como que no se tiene el tiempo suficiente para leer todo el folleto. Lo ideal es que lean el folleto, pero a veces no ajusta el tiempo. Y las presentaciones que yo utilizo es un resumen que yo hago. Resumen, ahí va lo esencial. Entonces, si usted no tiene tiempo, descargue la presentación que ya para el lunes ya va a estar habilitada en plataforma. Y a su correo le voy a enviar el modelo que yo preparé para el correo que van a enviar a la coordinadora de cátedra. Yo quisiera que esa actividad de dar una tutoría no la vean de forma negativa. Es una oportunidad brillante. Acuérdese lo que dicen los deportistas. A nadar se aprende nadando. Yo nunca voy a aprender a nadar si nunca me tiro a la piscina. Aquí igual, a enseñar se aprende enseñando. Es lo que van a hacer ustedes. Y yo estoy seguro que con la formación que tienen y si organizan bien y leen bien el material, eso va a ser todo un éxito. Al tutor que va a estar ahí observándolo no le va a quedar otra más que ponerle 10. Así que adelante. Mire, ¿saben por qué yo sé que van a ir bien? Si ustedes han cursado materias un poquito complicadas, ¿verdad? Y tranquilamente las aprobaron. Quiere decir que hay capacidad. Y una capacidad de respeto. Entonces, ir a enseñar un tema que yo vi hace 2 años y que además lo voy a leer en este momento. Entonces, eso, como decía un compañero, muerto de risa. Pero bueno, así que adelante, yo voy a estar pendiente. Yo no es que quiera aquí presumir de nada, pero leo con mucho cuidado todos sus trabajos. Y a la hora de calificar, yo me guío por los criterios de evaluación. Cada uno de los criterios. Incluso el cuadro de notas que yo le presento al licenciado Ramos va bien desglosado. Le presento el resumen. Fulano tal, 10 en tal cosa, 9 en tal cosa. Ese es el resumen. Pero por cada actividad yo le mando a él un cuadro. Por ejemplo, actividad número 1, le puse tanto en tal criterio, le puse tanto en este otro, en esto, para una actividad. Y así se lo mando desglosado porque me interesa ser lo más objetivo posible. Bueno, entonces terminamos acá. Les agradezco mucho su participación. Y nos vemos en la próxima. Y recuerden que el miércoles a las 7 de la noche hay tutoría y repaso.